mirarlo en el futuro si hay necesidad, pues lo estoy grabando. Yo siempre comparto ese link en el futuro. Y vamos inmediatamente para mirar al PowerPoint. Y ahora... ¿qué sucede? ¿Por qué no va? Y ahí está mi jefe, Joel Sutton, entrando para observar a ver si lo hago bien. Un momentito. Oh, ok. Ok, empezamos con una oración. Oh, lo siento, la oración viene un poquito más tarde. Primero, normalmente tomo este tiempo para que todos ¿Pueden ver? ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, pastor. Sí, Ok. Academia de Cristo, dice. Pastor. Sí, pero... Ok, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Normalmente tomo este tiempo para que cada persona se presente. La verdad es que con 28 alumnos será muy difícil, pues lo que voy a hacer para esta primera clase, vamos a tomar la clase y al final, cuando se despiden, pueden presentarse y hablar de dónde vienen y qué cosa en particular quieren compartir con todos. Pues vamos a tomar este tiempo para el final. Pues entonces vamos a comenzar con una oración. Todopoderoso Dios, te damos gracias que has tenido misericordia de nosotros, aunque no lo merecemos. Te agradecemos por la salvación, por tu palabra y los sacramentos, los cuales nos conectan con Cristo por medio de la fe. Manténnos firmes en nuestra fe en ti mientras vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, estamos en los estudios Las Enseñanzas de Jesús. La última vez yo enseñé una clase sobre el Evangelio, hablando sobre los 10 mandamientos. Esta clase nos va a mirar de nuevo a el Evangelio en específico, donde vamos a hablar sobre los 2 sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Y también vamos a hablar sobre la oración, nuestra comunicación con Dios, y lo que se llama en el catecismo de Martín Lutero las llaves. Realmente es cómo perdonamos usando el perdón que Dios nos ha dado. Nuestras 8 clases van a enfocarse en estos 4 puntos.
Les recuerdo que todo viene en línea. Tenemos el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta que tienen, por favor, ponlo ahí. Las clases vienen por Zoom. Yo grabo todo. Y al final de la clase, normalmente el día que entra en la mañana, yo subo la clase, el video que viene y la materia a YouTube en mi canal personal de YouTube y comparto ese link en WhatsApp con todo el grupo. También por si acaso ustedes no tienen una Biblia física, es decir, papel, pueden buscar en el internet usando varios recursos en el internet. Yo uso el recurso de Bible Gateway. BibleGateway.com tiene como unos 18, 19 traducciones en español. Pueden usar lo que ustedes quieran. Recuerdo, por favor, que hay un poquito de respeto. Estamos en una manera increíble de compartir la palabra de Dios y estudiarla. Por eso, por favor, lleguemos preparados, habiendo visto el video y hecho la tarea para poder compartirlo. Noté que varios lo pusieron en WhatsApp. Eso está bien. Yo normalmente no lo voy a mirar de antemano. Lo pueden hacer, pero no es necesario. Más bien es que ustedes lo han visto el video y también tienen la materia preparada para contestar las preguntas. Por favor, sean puntuales. Yo sé que de vez en cuando electricidad, etcétera. Por favor, respeten a nosotros y los que nos sirven. Y también a los otros compañeros en clase. Y por eso, en el grupo de WhatsApp, por eso voy a pedir que cuando ustedes entran, saluden, pero entonces háganme el favor de poner su micrófono en mudo para que no haya mucho ruido en el fondo de nuestra comunicación. A veces, disculpe, estoy permitiendo que otros más entren. A veces una persona empieza a hablar y se olvidó el mudo, no te preocupes. Dale, pégale para que el micrófono se oiga y entonces puedes comunicar. Me puedes interrumpir en cualquier manera. Normalmente muchas personas, hay una por donde alzan la mano. La dificultad es que a veces no estoy pendiente de la pantalla que está en la esquina. Por eso, cuando ustedes tienen una pregunta durante el estudio, por favor, quiten el mudo y hagan la pregunta. Me pueden interrumpir. Eso no es malo conmigo. Por favor, interrúpeme. He estado casado por casi 30 años. Estoy acostumbrado de ser interrumpido. Ok. Ya llegó Rolando. Pues, ¿de verdad, Amelia? Ok. Mami todavía está afuera. Gracias. Ahí está. Ok. Mi hija me está ayudando. Qué bueno, hija. Dice joining. Pues está bien. Gracias. Ok, vamos con las preguntas de repaso. ¿Qué poder en común encontramos en la Santa Cena, el bautismo y la Biblia? Según el video, todas esas preguntas y respuestas vienen del video. ¿Cuál es el poder común que encontramos en la Santa Cena, la Cena del Señor, el bautismo y la Biblia? Hay una sola respuesta. La oración, sí, Gustavo. profesor. Gustavo, ¿cuál es el poder? Sí, pastor. Mira, pues yo encuentro que se encuentra el Evangelio, o sea, la buena noticia de nuestra salvación y la promesa de una vida eterna. Y eso es el Evangelio, las buenas noticias. Es el poder común. El Evangelio es lo que nos da la fuerza de la Santa Cena. El Evangelio, como vamos a ver hoy, es lo que da el poder al bautismo.
Y el evangelio es la cosa más importante y lo que da el poder a la Biblia. Sin el evangelio, la Biblia sería otro libro de historia, con algunas historias interesantes y otras aburridas. Pero como la Biblia contiene y es el evangelio, con eso tenemos el poder. Pues la respuesta es el evangelio, las buenas nuevas. Muy bien. Y a veces lo vemos aquí. Especialmente el versículo de Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, como dijo Gustavo, para salvación de todo aquel que cree. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo usa el evangelio. ¿Quién instituyó el sacramento de bautismo? Una respuesta fácil. César. Hola, buenas noches. Jesucristo. Gracias, Marian. César. Cristo instituyó el sacramento del bautismo. Excelente. César iba a contar eso también, ¿verdad, César? Pastor. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo con la hermana. Excelente, excelente. Sí, fue Jesús y lo instituyó cuando él ascendió a los cielos y dijo en Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos a todas naciones, bautizándoles. Fue Jesús quien dijo a su pueblo, sus discípulos, esto es tu trabajo. Id a todo el mundo, predicad a toda creación, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y más tarde en el versículo 20 dice, y enséñales la palabra de Dios. Ahora, quiero que tres personas, una persona con un versículo distinto para cada persona, deme un versículo que habla sobre el poder del bautismo. Colosenses 2, versículo 12, cuando ustedes fueron bautizados, ¿no? Fueron también sepultados con él, pero él también él mismo tiene la resurrección y nos trajo con nosotros nuevamente como nueva vida al ser bautizados, al sumergirse en el agua. Muy bien, muy bien. Sí, César. Usted, estimado pastor, puso ya el versículo, es Mateo 28:19. Perfecto, perfecto. Yo Pastor. iría por esa escritura. Pastor. Muy bien. Sí. En Primera de Pedro 3:21 dice, Sí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. excelente. Nos ha Excelente. quitado la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Excelente. Raniel, ¿también? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Dice que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, muy bien. Si recuerdan del video, vimos a Hechos 2:38. Ya alguien leyó 1 Pedro. Acaba de leer Romanos 3, Gálatas y también Tito. No leyeron la de Tito, pero está bien. Aquí está Hechos 2:38. Pedro dijo, arrepiéntense y bautícense, porque ahí encuentras el perdón de sus pecados. Acaba de leer ese. Romanos 6. También hay Mateo 3:11, pastor. También. Gálatas 3, 26, 27. Ese es un favorito mío. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. La misma manera que el agua me cubre en una manera física, así revestido de Cristo por el trabajo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a la lección. Y a veces la lección no toma tanto tiempo, pero ok.
En la lección encontramos, y permítanme las notitas rápidamente. En la Biblia vemos que hay herramientas para crear fe y también para incrementar fe. El Espíritu Santo es el que trabaja por estas herramientas. Y las herramientas son la Biblia, lo vimos antes, que es la palabra de Dios, y ahí está el Evangelio. El bautismo, el Espíritu Santo trabaja por medio del bautismo, y la cena del Señor, la Santa Cena, el Espíritu Santo trabaja por medio de la Santa Cena. ¿Ustedes pueden ver esta guía de maestros que puse en la pantalla? Y pastor. Ok. En la próxima. El bautismo es como un rescate. Todos nacimos ¿cómo? En pecado. En pecado. Y por eso necesitamos un rescate. Margarita, ¿pregunta? Sí, pastor, no se ve la diapositiva aquí conmigo. Ah, interesante. ¿Qué es lo que ves en tu pantalla, Margarita? La pantalla de mis compañeros, de Gustavo, de William, de Guadalupe y de Janet. Quizás tiene, no. Tendré que hacer unas investigaciones, Margarita, porque no sé por qué si yo comparto mi pantalla, todos lo deben ver. Permíteme, para la próxima clase yo traté de averiguar por qué no se puede ver. Para ver si hay algo que está chocando, ¿ok? Ok, gracias. No hay de qué. Para Margarita, pero los otros pueden ver, el bautismo es un rescate cuando alguien nos salva. Es donde el Espíritu Santo viene y nos salva a nosotros por medio de ese bautismo. El poder de el bautismo no es el agua. El bautismo usa agua porque vemos en los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, que hay un elemento terrenal, algo que se puede ver, tocar, saborear, etc. En el bautismo es el agua, pero el agua no es lo que es el poder. Y no importa cuán mucho, cuán poco agua hay, el poder siempre se encuentra, como lo vimos en el video, el poder siempre se encuentra en la palabra de Dios. Si hay agua, pero no hay palabra de Dios, no hay bautismo. Si hay agua y la palabra de Dios no contiene Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay bautismo. Si hay la palabra de Dios, no importa cuánto agua hay. Puede ser un chorro de agua. Puedes bañarte bajo una ducha o puedes tirarte un poquito de agua, porque no es cantidad de agua. El poder se encuentra en la palabra de Dios que está conectado. Y el perdón de los pecados es, como vimos antes, el punto primordial del bautismo. El bautismo es para muchos la primera vez que se conoce y se obtiene el perdón de los pecados. Ahora, para algunos quienes fueron bautizados como adultos ya supieron el perdón de pecados. El evangelio ya funcionó. El evangelio ya trabajó. Pero para el niño que es bautizado, yo bauticé a mis 3 hijos, 2 hijos y una hija, que cuando tenían menos de una semana. Ellos no estaban conscientes, ellos ni sabían, entre comillas, algo elemental, que eran pecaminosos. Pero en ese momento el bautismo vino y les perdonó sus pecados, porque viene por medio de la palabra de Dios.
Amelia, pregunta. Pastor, buenas noches. Excelente la explicación. Escuché que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre he tenido ese conocimiento y usted lo acaba de confirmar. Pero aquí en el versículo de Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, como que ahí me sale una interrogante. Todos los bautizos que yo escuché hasta ahora y en todos los que yo participé dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí, o de repente se equivocó, me gustaría que esa parte nos explique un poquito. Con todo gusto. Y no eres la primera persona que ha hecho esa pregunta y lo he contestado a muchas personas por muchos años. Lo que hay que recordar son dos cosas. Número uno, cuando hablamos sobre los sacramentos, bautismo a Santa Cena, siempre regresamos a la institución donde Jesús nos dio la manera de usarlo. Jesús dijo, vayan y bauticen en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos que el libro de Hechos muchas veces son relatos, son descripciones de lo que sucedió. Y a veces cuando yo describo algo, lo voy a cortar para tomar menos tiempo o explicarlo de una manera distinta. No siempre voy a explicar todo con todo su contenido. Cuando enseño a mi hijo cómo usar su bicicleta, le enseño dónde se tiene que sentar y cómo mover los pies. El resto, cuando él tiene pregunta, él puede entenderlo. Cuando hablamos sobre el bautismo, Jesús lo instituyó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Hechos, a veces Pablo, a veces Pedro hablan del bautismo y refieren a Jesús porque es la persona de quien recientemente estaba hablando. Pero les aseguro que cuando Pedro y Pablo y otros hacían un bautismo, usaban el nombre del Dios Trino. Porque eso es bueno, no quiero usar la palabra formulario, es la manera como Jesús instituyó al bautismo. Pues siempre regresamos a la institución. ¿Ok? Gracias, Disculpe, pastor. la otra persona que acaba de alzar su mano, por favor, haz la pregunta. Pastor Timoteo. Sí, Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. La situación es la siguiente. Yo entiendo que el bautismo es donde queda ese hombre o ese viejo Adán, o mejor, donde muere ese ser y es un nacimiento, es el nuevo nacimiento de esa persona. Y viene aquí el Espíritu Santo y es el que y se institucionaliza o se instituye la fe, ¿sí? Que viene de Dios, ¿cierto? Porque eso no es que yo tengo fe, sino la fe me la da Dios, ¿cierto? Entonces, ahí es donde veo la situación del bautismo. Ahora, entiendo que es por inmersión, más no por aspersión. Aspersión cuando lo hace el catolicismo, que mojarle la cabeza al niño, pues, mientras que el por inmersión es la sepultura de esos pecados. Eso es lo que yo interpretaba inicialmente con el tema. Entiendo lo que estás preguntando, William. Lo que sucede es que la manera en cómo se aplica el agua nunca fue mandado en la Biblia. No hay ningún lugar donde dice se tiene que aplicar agua en tal manera. Por eso la manera de aplicar aspersión, sumergirse, tirarte del plazo alto a la piscina, albergue, no importa, la Biblia no demarca.
yo como pastor siempre respeto a la decisión individual de cómo lo quieren hacer. Hay personas que dicen, yo quiero recordar lo que tú acabas de decir, William, que en Romanos 6 se habla de ser sepultado, pues yo quiero ser sumergido. Ok. Lo único que siempre enfatizo es que no busquen su poder dentro de la manera de cómo se aplica el agua. Porque cuando se cambia el lugar de poder, se cambia el autor del poder. Si yo digo, yo tengo que sumergirse porque necesito estar debajo del agua, de repente pierdo un poquito el poder de la palabra de Dios y el poder de Dios. Y estoy poniendo poder en el agua cuando no merece el poder. Por eso, la manera de aplicar el agua, no hay prescripción en la Biblia. No hay mandato específico en la Biblia de cómo hacerlo. Estamos completamente libres y abiertos. Sí, hay que enfocar y enfatizar en el poder de la palabra de Dios. Y por eso yo no puedo decir que una manera u otra manera es mejor o peor. Pueden hacer lo que les impulse. El problema es cuando alguien me viene y me dice, no, tu bautismo fue incorrecto porque solamente fue aspercido, solamente fue tirado, solamente fue... Y están quitando el poder de donde corresponde el poder, que es en la palabra de Dios, no en el agua o la manera. ¿Me hice entender, William? Sí. Sí, pastor. Y también, como le digo, el bautismo es un sacramento cristiano. Consiste en sumergirse en agua como símbolo de purificación, del nacimiento a una nueva vida. Y también el bautismo nos une a Cristo a la vida eterna. La segunda parte está 100% correcto de la Biblia. No hay duda. El bautismo nos une a la vida eterna con Jesús porque el bautismo nos da perdón. Buena. Pero cuidado con el énfasis del simbolismo del bautismo. Porque a veces de nuevo perdemos el poder de la palabra cuando brincamos al simbolismo. El bautismo no es símbolo. El bautismo es acto de Dios, conexión de la palabra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con el elemento del agua para el perdón. Nada más, nada menos. El problema es que por los últimos casi 500 años de la cristiandad, varios grupos de personas y iglesias han tratado de añadir al bautismo, hablando del simbolismo, hablando de la necesidad de sumergirse, hablando de un bautismo del Espíritu Santo que no contiene agua. Todo eso no viene en la Biblia, no fue descrito por Jesús en la institución. Jesús instituyó el bautismo con agua, palabra de Dios. Nada más y nada menos. Pastor. Pues, sí. O sea que podríamos decir que el bautismo está en cuanto al tema de la palabra de Dios y no tanto en la forma como se hace. Exactamente. El poder del bautismo se encuentra siempre en la palabra, no en el agua, no en la manera como se aplica el agua, no en la persona quien aplica el agua. ¿Ok? Hay varias personas que de vez en cuando piensan, no, solamente el pastor, solamente el cura, solamente el obispo puede bautizar. Al contrario, yo siempre enseñaba cuando era pastor en la iglesia, yo siempre enseñaba, no, prefiero que el padre bautice al recién nacido ahí
ahí en el hospital. Y después venga a la iglesia y anuncia a todos, bauticé a mi hijo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal fecha. Y todos estarán alegres. Porque no Pastor. importa de la persona, no importa del agua, todo está con el poder de la palabra. Rodrigo. Sí, buenas noches. Yo Buenas tengo una noches. inquietud que vi el video sobre la cuestión del bautismo y que ahora compartían que el que instituyó el bautismo fue Jesucristo. Entonces el bautismo que practicaba y que hacía Juan Bautista ya no estaba pues institucionalizado. El bautismo de Juan el Bautista fue bautismo para arrepentimiento. Fue algo que fue usado para los que no eran judíos, que querían entrar para ser parte de la iglesia o el judaísmo. Y Dios dijo a Juan el Bautista que usara esto. En el libro de Hechos, creo que está en el capítulo 19 o 20, que Pablo se encontró con discípulos de Juan el Bautista y ellos no sabían sobre el bautismo instituido por Jesús. Y Pablo los bautizó porque Juan no bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que yo sepa. La Biblia no dice. Simplemente dice, se bautizaron de arrepentimiento. Eso sí fue, de mi punto de vista, más simbolismo. Fue más con Pastor, dice en Mateo 3, versículo 11, a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Se refería a Jesús, ¿verdad? Correcto. Sí. Qué bueno. Pues eso demuestra, sin duda, de que el bautismo de Juan no era igual al bautismo que instituyó Jesús. Amén. Muy bien. Pastor. Raniel primero y Gustavo segundo. Raniel. Lo siento. Reinel. Gracias, Reinel. Sí, mi pastor y hermanos. La palabra bautismo tiene dos significados. Uno es lavar y el otro es sumergir. A nosotros siempre nos han enseñado solamente sumergir. Solamente siempre nos han dicho, no, es sumergir, pero también tiene el significado de lavar. De hecho, en la palabra del Señor hay textos que hablan de bautismo. Hubo uno que fue a medianoche, no dice si lo sumergieron o no, que fue el carcelero de Filipo con la familia. Correcto. Dice, y a esa misma hora fueron bautizados él con su familia. Entonces, el término también es aplicable en cuanto a esparcir agua, rociar agua, porque tiene un significado de lavar. En el griego, en capítulo 11, creo, de Marcos, Jesús está hablando con los fariseos y él usa la palabra bautizo, que es el griego, con el concepto de lavar. Y él estaba hablando sobre las cosas en la casa que no se sumergen, las camas, las sillas, las mesas. El significado fundamental de la palabra bautizo es lavar. Y por eso más tarde, cuando Pablo y Pedro lo explican, hablan sobre este lavamiento. Pablo lo usa en Gálatas, lo usa en Tito, y nosotros, reconociendo la institución de Jesús, enfocamos más en el poder de la palabra que en los medios. Disculpe, aquí varias personas. Ok. Con la grabación está bien. Enfocamos siempre en el poder de la palabra, no en la manera, ni en el simbolismo, porque bautismo es mucho más que simbolismo, es verdaderamente perdón, es verdaderamente creación de fe, es verdaderamente don de vida eterna. Todo eso existe. Muy bien.
¿El bautismo es para los bebés también? ¿Por qué? A ver quién me quiere contraer esta verdad. Porque todos nacemos con el pecado original. Ahí lo tienen. Si perdimos el concepto primordial, la realidad primordial del ser humano, perdimos el efecto del bautismo. Gustavo, añade. Pastor, una pregunta más que todo. Sí, Lo sí. siguiente, es que en muchas iglesias hablan que a los niños los van a presentar, más no bautizar. ¿Qué Sí. significa eso? Esas iglesias usan el concepto de presentación porque quieren algo semejante al bautismo, pero en esas iglesias ellos creen, ellos publican su fe de que el niño no peca, porque ellos conocen y reconocen el pecado como un acto conocido del cerebro. Y el niño que no sabe ni bien ni mal no está pecando hasta que reconoce su pecado. Y a cualquiera persona que tiene un niño de menos de 6 meses, yo le puedo mostrar pecado. Cuando el niño se enoja porque no recibe lo que quiere, empieza a gritar. Eso es pecado. Además, porque cargamos también con el pecado original, ¿no? Sí, sí. Y ese, en fin, esa es la realidad de la Biblia. Muchas veces oímos, todos nacimos en pecado fue concebido de parte de mi madre, eso es Salmo 51. Todos nacimos bajo la penalidad del pecado original y por eso todos necesitamos salvación. Al mero momento de concepción hasta que el momento que morimos. Vivimos con el viejo hombre, vivimos bajo ese pecado, necesitamos ser salvos. Bautismo da el perdón de los pecados. Pastor, una pregunta. Pastor, ¿Quién me está hablando? Lo siento. yo, Margarita, Margarita, sí, por favor. pero sí llega a crear confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, en las iglesias en las que yo pues participo, he estado en la iglesia, se fundamenta mucho el que el niño no es más que presentado, pues. Sí, sí. Que no crea está mucha bien. confusión. Lo que siempre tenemos que recordar es que regresamos a la verdad de la Biblia. Así No es. una creencia que fue inventada o participaba por una iglesia. Si la iglesia no puede mostrar que su verdad viene de la Biblia, yo tengo interrogativas grandes. Porque, por eso yo me ejemplo, alejo de esas iglesias. ok, porque yo me imagino que, por ejemplo, usted mencionaba ahorita que un bebé que tenga 6 meses, supongamos que por alguna circunstancia el bebé no logre sobrevivir por alguna situación. Correcto. ¿Qué pasa? O sea, al no ser bautizado, al no ser, o sea... Margarita, estás entrando a lo que yo llamo el reino de Dios. Yo no tengo una respuesta clave. Ok. Me da pena decir esto. Según la Biblia, el que muere sin fe va a los infiernos. Así es la es. verdad de la Biblia. Ok. Ujú. Un niño que no ha sido bautizado, yo no puedo ver si tiene fe o no. Y por eso yo no puedo decir nada. Ok. Pero si un niño es bautizado y muere, yo puedo decir concretamente, con una fundación de cemento de 10,000 pies, ese niño está en los cielos. ¿Por qué? Porque el bautismo es obra de Dios que da fe. No es obra del niño, no es obra del padre, no es obra de la iglesia, es obra de Dios. Amén, así es. Lo que muere siendo bautizados, sin duda, mi sermón en su funeral es, gracias a Dios, este niño está en los cielos. Okay. Una consulta, pastor. Sí. También tengo la misma duda que manifestaba la hermana, en el sentido de que hay algunas denominaciones o algunas iglesias que plantean que el bautizo es una decisión
Entonces Sí. uno decide, al igual que la historia que hemos leído, uno decide bautizarse, pero en cambio un niño, un pequeñín, no decide, vamos, él, pues el que decide es el padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo, la verdad es que he tenido serios problemas en interpretar esa parte porque, como le insisto, el bautizo es una decisión. O sea, todos hemos decidido, bueno, los que nos hemos convertido ya mayores o jóvenes o niños en edad de razonar, hemos decidido. Pero un pequeñín, pues, no decide nada. En ese sentido, ¿cómo interpretamos la escritura? Gracias. Con todo gusto. Y es una interpretación fácil. Bautismo no es una decisión. El mero minuto que alguien dice, yo decido, acepto, etcétera, está quitando del poder de la palabra de Dios y está poniendo poder en su acción. El bautismo no tiene que ver nada con nuestro poder, ni el poder del agua. El bautismo es puro vehículo de Dios, palabra y agua, para darnos la salvación. No tiene que ver nada con nosotros. Y por eso la persona o la iglesia que dice, no, yo decido, yo acepto, yo, está quitando el poder de Dios. Y yo tengo problemas graves, problemas serios con esa iglesia, con esa decisión. Porque no, si depende de mí, como pecador fallo. Cuando todo depende de Dios, es perfecto. José Cabrera, por favor. No te oigo, José. Ok. Amelia, por favor. Bien, pastor. Surge una inquietud en estos momentos después de escuchar esta explicación que usted da con mis compañeros. Yo fui bautizada a los 14 años en la Iglesia Católica. Ok. En 2018 pertenezco a una iglesia pentecostal evangélica. Entonces, cuando empecé a asistir allí, me dijeron que no sirve el bautismo que yo tenía. Porque yo les dije, yo estoy bautizada, dije, cuando me invitaron a bautizar, yo dije, pero yo ya me bauticé a los 14 años con mis papás y todos me bautizaron. Entonces me dijeron, ese bautizo no sirve, usted tiene que volver a estudiar, y volví a estudiar todo unos 3 meses, 6 meses, recuerdo, y me volví a bautizar. Entonces yo me quedé con eso, y ahora ya estoy confundida. ¿Cuál de mis bautizos sirve? Por El favor. bautismo que te sirve, Amelia, fue el primero. Fue el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y lo bueno es que la única manera en que el bautismo nos sirve es cuando nosotros rechazamos el bautismo. Y tú no has rechazado, no has olvidado, te quedas en la palabra de Dios. Y por eso el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo que recibiste a los 14 años, ese es el bautismo válido y sigue siendo válido. No hay que hacer nada más de nuevo. Bien, Amelia, seguimos. Doctor, pero yo me volví a bautizar, Ese bautismo en la iglesia pentecostal no invalidó tu bautismo. Correcto. Okay. Tu bautismo correcto sigue siendo bautismo. En efecto, bautismo correcto, bautismo aplicable. Pastor, una pregunta, pastor. Sí. Justo con la pregunta que hizo la hermana, que dijo cuando los niños mueren de bebé, pastor, pero si los padres son creyentes, o sea, también los niños no van al cielo. O sea, digo, no, si los padres creen en Dios, conocen la palabra, y cuando muere el niño está bebé, por gracia, no se van al lado de Dios. Entiendo la pregunta. Y la verdad es que, de nuevo, estamos entrando a cosas que pertenecen en el reino de Dios. No hay
descripción y prescripción específica en la Biblia. Puedo decir estas dos cosas verdaderas. Si los padres están hablando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, aún con un niño que no tiene la facultad de contestar, responder, etcétera, pero están hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios y fe puede ser creada. Lo que sucede es que como no puedo ver al corazón, nadie puede, no puedo decir concretamente. Si los padres están hablando la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, mi pregunta es, entonces, ¿por qué no bautizaron al niño? ¿Qué sucedió? Si fue simplemente alguien dijo, no, yo no puedo bautizar, solamente el padre, el cura puede bautizar y por eso no hicieron nada, pero siguen hablando la palabra de Dios, hay gran posibilidad que el niño esté en los cielos. Pero tú y yo, del punto de vista del mundo, no podemos hablar concretamente. Lo único que podemos decir concretamente es al niño quien sí fue bautizado. Por eso estamos entrando a lo que yo llamo expectativa. Estamos hablando de algo que no tenemos concretamente en la Biblia. Y si no está concreto en la Biblia, yo no puedo hablar, no puedo hablar concretamente tampoco. Pastor, disculpe. Gracias, pastor, gracias. De nada. Sí, José. Pastor, por muchos años yo también tuve el interrogante, como también mis compañeros, y por muchos años yo también lo enseñé. Pero invalidamos, hermanos, la palabra del Señor que dice en Romanos, todos somos pecadores. O sea, la Biblia no hace ninguna excepción. Sí. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿por qué no bautizamos niños? No, porque ellos no tienen pecado. Entonces está invalidando la palabra de Dios que dice, todos somos pecadores. Entonces, el único que no cometió pecado, el único que vino sin esa condición de pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Entonces la Biblia en cuanto a quiénes son pecadores, pues solamente exceptúa a nuestro Señor Jesucristo. De ahí para adelante todos somos pecadores. Correcto. Y cuando usted mira la palabra del Señor, digamos en primer libro de Samuel 15, del 3 al 9, dice que Dios mandó que destruyeran a Amalek y dice y que mataran aún hasta los niños de pecho. Entonces mire que la Biblia es muy clara, hermano, en cuanto a si es pecado, hermano, es pecado, así sea niño. Y a nosotros nos duele. Y quisiéramos como decirle a la gente, no, los niños no tienen pecado, pero bíblicamente Dios mandaba que aún hasta los niños fueran destruidos por causa del pecado. Y ellos no tenían conciencia, digamos, como enseñan muchos. Y ellos no tenían, digamos, la facilidad de decir, no, yo no quiero hacer lo que hacían mis padres. Pero cuando Dios manda en cuanto a lo del pecado, pues sencillamente, mis amados, es pecado y el pecado nos separa de Dios y nos lleva al infierno. Sí. Muy bien dicho, René, muy bien dicho. Y sí, los que tratan de jugar con el concepto del pecado están jugando con los fuegos del infierno. Porque nacimos en pecado, morimos en pecado. Solamente la palabra de Dios, el evangelio, bautismo, quita ese pecado. Nos da la salvación. Isabel, por favor, pregunta. Mi consulta. Sí. En la Biblia no sale, en la Biblia no, lo que yo sé no sale que bautizaban niños. Siempre se mostró que bautizaban personas adultas, porque decía que predicaban la palabra y después eran bautizados. En dos lugares específicamente hablan sobre que cuando uno fue bautizado, toda su casa fue bautizado. Específicamente el carcelero, Hechos capítulo 16, en la noche, toda su casa fue bautizado. Todos creyeron. Sí. Cuando Pedro está predicando su sermón de Pentecostés en Hechos capítulo 2, él dice, arrepiéntense y bautícense, y este don será para todos ustedes y su familia. Eso nos da un parabrisas grande para mostrarnos. En fin, tienes razón, no tenemos un evento donde solamente un niño fue bautizado. Pero sí tenemos eventos donde toda la casa fue bautizada
Y en fin, como dijo Reniel, estamos hablando sobre la salvación del pecado. Hay la aplicación en sencillamente los que son pecadores necesitan el bautismo. Y por eso el niño, quien es un pecador, necesita el bautismo. Xiomara, por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo estoy claro y solo quiero que me complemente con la siguiente consulta que le voy a hacer. En mi casa tengo varios niños. En las iglesias tradicionales o de las diferentes denominaciones, ellos no aceptan el bautismo para los niños. Correcto. Entonces, ¿qué me recomienda usted hacer con este montón de niños que tenemos en esta casa para que sean bautizados? ¿Tengo que ir nuevamente a la iglesia católica para que sean bautizados? José, ¿usted cree que los niños son pecadores? Sí creo, porque ¿Usted? nacimos con el pecado original. Excelente. ¿Usted cree que el agua conectado con la palabra de Dios da el perdón? Sí, da el perdón porque el agua sirve para lavar los pecados. Ok, y el agua conectado con la palabra de Dios recibe su poder de la palabra de Dios. Excelente. Correcto. ¿Usted tiene el deseo de enseñar esta palabra de Dios a estos niños? Correcto, así es. Entonces yo le recomiendo que usted tome un poquito de agua y bautice a cada niño y después enséñese la palabra de Dios. Correcto, muchas gracias, pastor. Usted puede hacerlo. Lo único que sería... Muy bien. Lo único que yo diría es que anote la fecha. Correcto. Para que en un futuro, si alguien dice, no sé si fue bautizado, usted puede decir, no, yo lo hice tal fecha, aquí está, para eliminar la duda. Pero usted tiene todo el derecho, hazlo, hermano. Gracias, pastor. Excelente. Déjame ver. Pastor, una consulta. A raíz de ello sale una consulta también, pastor, disculpe. Sí, Amelia. Yo, digamos, como en la casa no hay varones adultos, solo somos mujeres, damas. ¿Podremos hacer también eso? Yo no he encontrado ninguna razón cuando no hay varón de que la mujer no puede hacerlo, especialmente en una situación como esa. Sí, yo le comentaría lo mismo. Márquelo, anote la fecha y di, mira, yo lo hice porque no había nadie más. Pero si alguien lo pregunta en el futuro, el bautismo, de nuevo repito, hermanos y hermanas, el bautismo no depende de nosotros, no es nuestro poder, es poder de Dios, es palabra de Dios junto con el agua. Ahora, si queremos respetar y queremos reconocer a todo lo que dice Dios en la Biblia. Por eso voy a una iglesia donde corresponde con la palabra de Dios y busco el adulto varón en la iglesia para hacerlo. Pero si no existe, yo no quiero prevenir la salvación, especialmente si sigo enseñando. Pues sí, con todo deseo, hazlo. César, por favor, pregunta o consulta. Es una consulta, pastor. A raíz de los comentarios que se está haciendo en este momento, ¿qué hacemos? Mire, el bautizo es según lo que lo que he podido escuchar es el bautizo libera del pecado, quita el pecado, ¿no es cierto? Correcto. Y ya, pero y entonces, ¿qué hacemos con la escritura Juan 1:29? Que dice que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, no el bautizo, sino el Cordero de Dios. Está en Juan 1:29. Correcto. El Cordero de Dios fue necesario para el sacrificio. Qué bueno. Sin el Cordero de Dios, sin que Jesús muera en la cruz, el bautismo no sería válido. No, está usted. Claro, pero en Juan dice, precisamente dice que el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Dice la consulta. Esa era mi duda. Sí. Pero recuerden que en ese concepto,
Juan el Bautista está señalando al actor del perdón de los pecados. Es esa persona quien va a hacer la obra de quitarnos los pecados. El bautismo es el vehículo que nos trae lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso podemos decir que el bautismo quita nuestros pecados porque a través de Jesucristo. Jesús ya lo hizo y el bautismo nos trae ese perdón. Y al traernos ese perdón podemos decir, sí, nuestros pecados fueron quitados. El bautismo no fue el sacrificio, el bautismo es el corriente de el poder que nos trae el perdón de los pecados. ¿Diferencia? Sí, está más clara la idea. Está más clara la idea. Gracias. Excelente. Ok, William, ¿todavía tienes pregunta o consulta? Pastor, una consulta. Tengo una duda. Sí. Ejemplo, cuando usted dijo en antes que cuando uno ya se ha bautizado, ya sea grande o chico, con el agua y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces, ese es correcto. Entonces, solo el primer bautizo es válido, ¿verdad? Cualquier bautismo porque que como se dijo la hace en señora que nombre a los de 14 Padre, le Hijo, habían Espíritu bautizado, Santo, válido. Válido. pero es una sola vez, o tiene que hacerse 2 o 3 veces. Una sola vez. El bautismo ¿Válido se 2 hace o 3 una veces? vez y se vale. Claro. Ya no. Claro. Y a una Y otra persona que... Claro, y otra consulta también. Sí. Otra consulta, o sea, porque, por decir, yo creo que el Evangelio es solamente Cristo Jesús, ¿verdad? Pues uno sigue a Dios con la fe y todo. Pero hay varios, como diciendo, católicos, adventistas, de diferentes religiones o evangelios que dicen, entonces cuando uno se bautiza, solamente en cualquiera es válido, y por decirlo, para entrar por decir, a otro evangelio, como dice, ya no se tiene que bautizar, ¿verdad? Solamente una sola vez, y eso es lo que queda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que usted está distinguiendo es entre iglesias visibles, bautista, pentecostal, luterana, católica, etc. Claro. Y en la palabra de Dios. Una sola vez. Una sola vez. La palabra de Dios dice bautismo una sola vez, válido para siempre. Cual fuera la religión, ¿verdad? No, religión visible es diferente. Eso no corresponde. Porque eso es terrenal. La palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios se aplica sobre todo. Una sola vez. Una sola vez. Ok, y también me refería a donde decía, por decir, ¿no? Si es necesario llevarlo al padre o al pastor que nos bautice, pero si uno quiere hacerlo, por decir, en casa, ¿no? Bautizar, por decir a mis niñas, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya sea con poca agua o con regular agua, o sumergirlo en el agua, ¿es suficiente para que ellos ya estén libres del pecado? El hecho del bautismo hace que el Espíritu Santo traiga fe. La razón por la cual vamos a la iglesia no es para que sea más o menos válido, sino para que sea vista por más personas y más personas pueden recordar su propio bautismo y enfocar en esa realidad de que el Espíritu Santo nos da fe. Pero sí se puede hacer en casa. También, yo tuve un caso que yo bauticé a mis niñas en mi casa, ya mayores, a las 4. Pero por ahí escuché a otras personas que comentaron, decía que el bautizo que había hecho en mi casa, inclusive con el padre, no era válido porque tenía que ser en una iglesia. No, la Biblia no habla nada de eso. Si hay agua y hay nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya es bautismo válido. Ok, padre, esa nomás quería saber, disculpando, porque sí, yo estaba en duda, ¿no? Decía, si los he bautizado a mis niñas en casa y no tiene tanto valor como llegar a la casa de Dios, entonces me quedo con duda. Mismo valor, el lugar, la manera, no importa. Palabra y agua, palabra y agua, palabra y agua. Desi, pregunta.
Muchas gracias, pastor. Pastor, pucha, que al fin me... Ay, 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 hay una gran lista, pastor. Pastor, ya mi respuesta sobre este tema ya la obtuve ya, porque cuando usted le dijo que uno podía bautizar, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Pastor, esto podría explicarme rapidito a ojo de águila, pastor, sobre el tema de que por qué hubo en la parte de la Biblia que dice te bautizo en el nombre de Jesús. Por favor, disculpe, es que se entrecortaba y no lo capté bien, pastor. Ahí Pedro está hablando una descripción y a veces cuando se describe algo no se incluye todos los datos. Siempre regresamos a la institución donde Jesús nos da, y voy a usar la palabra, entiéndeme bien, el formulario. Así se hace. Jesús dijo, id y bautízales en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo les aseguro que cuando Pedro bautizó a personas, él dijo, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando hablaba así en público, enfocaba en el actor y usaba términos pequeños, menos términos. Gracias, pastor. Pastor, Gracias. perdón, es que mira que casi no se está escuchando. Lo siento, Lilian, encuentre tu volumen porque yo estoy no gritando, pero estoy hablando bastante fuerte aquí. Disculpe. Pastor, buenas noches. ¿Qué me quedan 3 palabras aquí? Norma Julka, ¿todavía tienes consulta o pregunta? Sí, pastor. Pastor, cuando uno ve el Evangelio, veo que Juan bautizaba a personas adultas, ¿no? Cuando ellos confesaban sus pecados. Sí. Y es por eso que cuando Jesús se acercaba, pues él no tenía ningún pecado que confesar. Correcto. Pero Jesús, así como usted dijo, ¿no? Para dar el ejemplo, para identificarse, ¿no? Con el hombre pecador. Y en Mateo, pues cuando nos manda ir y hacer discípulos, yo entiendo que hacer discípulos es pues a personas que ya tienen razonamiento, ¿no? Enseñándole lo que es pecado. Y cuando se bautiza pues a bebé, ellos pues no reconocen todavía su condición, ¿no? Porque es cierto que nace con pecado, el pecado original, y el pecado está dentro de él, como decía pues en Jeremías, ¿no? Pero no confiesan, o sea, no hay una confesión, no hay un arrepentimiento todavía. Y a eso voy, ¿no? A que entonces tienes que contestarme esta pregunta, Norma. ¿Dónde en la Biblia dice que el niño que muere sin conocimiento va a los cielos? Porque yo no encuentro ningún versículo. No, no he dicho que los niños que mueren vayan a los cielos. O sea, todos nacemos pecadores. Ok. Y cuando pues los pecadores pues no van al cielo, los pecadores van al infierno. Ok. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo veo que dice que hay que confesar nuestros pecados para reconocer que necesito, ¿no? El bautismo que me identifica, ¿no? Con el sacrificio de Jesucristo. Pero entonces, si tú tienes que confesarte antes, eso quita del poder del bautizo. Quita el poder de la palabra de Dios y pone más enfoque en ti que en la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia que dice que tienes que confesarte antes. Ahora, si eres un adulto y estás hablando con personas, por ejemplo, en el video, el eunuco que estaba hablando con Filipo, él sí podía, pero eso no es la determinación absoluta. La determinación absoluta es el bautismo quita pecado. La pregunta es, ¿quiénes son pecadores? Todos. Pues entonces el bautismo se ofrece a todos, no solamente los que pueden arrepentirse o reconocer su pecado. El bautismo se ofrece a cada pecador, no importa edad. Es lo que yo confieso, que yo creo que la Biblia dice claramente. Y si una criatura ha sido bautizada de pequeña, pero como no ha sido educada, se puede decir, y llega a ser, bueno, lo que es un tremendo delincuente, alejado de Dios, aún así tiene la salvación. Ahora, lo que hay que recordar es que el bautismo da fe.
Pero ¿qué puede suceder con esa fe? Si no se alimenta la fe, puede desaparecer. Por eso, como dije antes a varias personas, si van a bautizar en casa, perfecto, hazlo. Pero también instruyen la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda tomar esa fe y hacerla crecer. Una persona puede ser bautizada y darle espalda a Dios, perder la fe. Si pierde la fe, pierde conocimiento, pierde su salvación. La fe desaparece. El bautismo no es un rito mágico que de repente, fuiste marcado, no importa lo que haces. No, no, no. El bautismo da fe. Fe crece o disminuye. Crece cuando está con la palabra de Dios, disminuye cuando está alejada la palabra de Dios. Yo necesito conectarme con la palabra de Dios para alimentar esa fe, no para mejorar mi bautismo, no, simplemente para alimentar la fe para no perderla. Y estudios como estos ayudan. Necesito seguir porque si no nos quedamos aquí hasta la medianoche. William, por favor, pregunta o consulta. No sé si me escucha, profesor. Te escucho, William. Sí, pastor. Pues a mí me sigue la inquietud acá, la duda. Y es, primero, que yo veo el bautismo como conversión. O sea, en agua como conversión. 1. 2, yo pasé por una situación para mi conversión, para mi transformación en mi vida. Y recibí la gracia, ese regalo inmerecido. Para mí es un bautizo en el Espíritu Santo. Así lo sentí. Y analizaba lo que escuchaba o lo que decían los hermanos, y lo veo en Romanos, en el capítulo 6, dice, muertos al pecado. Y ahí pues describen donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, muere el viejo Adán y un nuevo nacimiento, ¿a través de qué? Pues a través de ese bautismo. Entonces a mí sí me queda ahí la inquietud pues con respecto a lo que se está diciendo. Obviamente eso sería quizás un estudio completamente aparte, pero trataré de ponerlo lo más sencillo posible. La imagen de estar sepultado con Jesús es una imagen poderosa. Estar sepultado con Jesús demuestra a mí que mis pecados son sepultados, son quitados, me mueren. Y cuando resucito con Jesús en el bautismo, el pecado no me pega. El pecado está presente, pero no me pega. Ese es el simbolismo del Romanos capítulo 6, sepultados con Jesús en el bautismo. El pecado no me pega. El pecado ya no es parte de lo que yo tengo que cargar porque fue sepultado. Exactamente, lo que ya busco es santidad. Cuidado con definir entre bautismo y bautismo del Espíritu Santo, porque no hay bautismos distintos, hay un solo bautismo. Nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo con agua. Es la misma cosa. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo trabaja por el bautismo y por eso queremos enfocar en el poder del Espíritu Santo. Y podemos decir, fue un bautismo del Espíritu Santo, pero no solo él. Fue un bautismo trino. Y por eso yo siempre quiero hablar sobre el bautismo con el concepto trino, para poder mostrar que el poder siempre viene de Dios y no de mí. Tendremos oportunidad en la próxima lección también para hablar sobre esto. Pues si vienen otras dudas, márquenlos, ponlos en WhatsApp y comunico eso también. Reniel, te queda todavía la mano. Sí, pastor. Y para los hermanos que de pronto tienen
la duda en cuanto a Hechos 2:38, nosotros no podemos sacar un texto fuera de su contexto. Si usted mira el contexto, se dice claramente, el apóstol Pedro dice, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén. O sea que él condiciona ese bautismo de Hechos a los que están en Jerusalén. Mientras que si usted lee Mateo 28, 19 y 20, dice, ir a todas las naciones. Entonces mire que el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo habla de todas las naciones. El bautismo de Jesús, Pedro lo condiciona a los judíos y los que habitan en Jerusalén. Porque ellos, si nosotros miramos el contexto, les está diciendo, ustedes mataron a Jesús. Ellos creían en el Padre, creían aún en el Espíritu, pero negaban todavía a Jesucristo. Y por eso Pedro les ordena, bautícese porque ustedes lo ofendieron a él y lo mataron a él. Y es en ese nombre donde ustedes también se deben de bautizar. Entiendo lo que estás diciendo. Creo que estás sobreanalizando, porque cuando Pedro dice, ustedes que están aquí, eso es simplemente la introducción a su sermón. Él está dirigiéndose a su concepto. Puse en la pantalla, Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense a todos ustedes en nombre de Jesús para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? La fe, el perdón, la vida eterna. Ahí está el enfoque. Pedro no detalle algo diferente. Está hablando lo mismo a todas las naciones y a todos los restos. Lo siento, hermano William, hermano Pedro, se me está yendo la hora. No quiero agotar a todos. Hágame el favor, escriben su pregunta en WhatsApp y mañana en la noche cuando me siento en la oficina les doy una respuesta más amplia y también lo pongo para todos. Porque si no, todos nosotros estaremos desvelándonos en la madrugada y no quiero que nadie caiga en una ventana cuando predicó Pablo por tanto tiempo, por favor. Entonces vamos a terminar con una oración y entonces voy a permitir que todos se despiden esta noche y en un poquito termino esto, lo grabo y lo subo al YouTube. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos las gracias esta noche que nos has reunido alrededor de la palabra de Dios para ver de nuevo cómo el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios se une con este agua para darnos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Ayúdenos a siempre recordar nuestro bautismo y ver que todo eso viene de ti. Ayúdenos a compartir este bautismo con otros en el nombre del Padre y del Espíritu Santo con agua. Y ayúdenos a no perder la fe. Es decir, Señor, envíe tu Espíritu Santo por esta palabra. Manténnos firmes a la palabra y guíenos por esta palabra para que nuestro bautismo sea válido. La fe sigue y juntamente estaremos en los cielos eternamente. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Amén. Muy bien, déjame Gracias, pastor. aquí, paro y regreso. Ok, empezamos con un conocido mío de mucho tiempo. Rodrigo, despídete, por favor. Buenas noches, hasta luego, bendiciones. Muy buenas noches, Rodrigo. Gusto en verle. Gracias. Pedro Beltrán, despídete, por favor. Pedro, no se oye, te tienes que quitarte el mudo. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta la próxima clase. Excelente, excelente. Félix, despídete, por favor. Bueno, hermanos, pastor, buenas noches desde Guayaquil, Ecuador. Quería decirles que Jesús vino a enseñar y nos enseña su inmenso amor. Las diferencias que tengamos, por la forma en que nosotros comprendemos o creemos comprender la palabra, no es motivo para que las personas creen distancias
separaciones, distanciamientos que nos ponen en posiciones de antagonismo. Yo estoy agradecido por todos los conocimientos que estoy recibiendo y espero muchas veces aprender mucho de ustedes. A veces lo hago en silencio y a veces emito una idea, pero quisiera que todos ustedes siempre tengan la humildad de aprender. Eso es todo, hermanos. Gracias. Gracias, Félix. Carmen Rivera, despídete, por favor. Bendiciones, hermanos, bendiciones, pastor. Mi nombre es Carmen, soy de Perú y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Carmen. Gustavo, despídete, por favor. Muy buenas noches, pastor. Pues Dios los bendiga a todos mis hermanos. Dios los bendiga en nuestra obra. Gracias por todas las enseñanzas que nos han dado el día de hoy. Gracias. Excelente. José Cabrera, despídete, por favor. Bendiciones a todos. Muchas gracias, pastor. Fue una excelente clase esta noche y espero vernos la próxima día. Soy de Honduras, Centroamérica, y bendiciones a todos, mi hermano. Excelente, gracias. En silencio, pastor, ¿no escuchó? Ahora escucho. Ada, por favor, despídete. Buenas noches. Bueno, pastor, gracias, pastor. Gracias a Academia Cristo, ¿no? Por este alimento espiritual que nos dan. Muchas gracias. Yo soy de Perú y bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a usted, pastor, y a Academia Cristo. Gracias por este alimento espiritual que nos dan en todas las clases. Estoy aprendiendo muchísimo. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima clase, Dios mediante. Excelente, Ada, gracias. Amelia, por favor, despídete. ¿Pueden escucharme? Sí, te escucho, Amelia. Ya. Bien, mi nombre es Amelia, soy de Perú, estoy muy contenta de participar en este grupo nuevo de oración y sacramento, contenta de esta primera clase y tengo muchas expectativas para hacer mi primera clase con usted. Excelente, y con mis compañeros muy contenta de iniciarme con ellos y continuemos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Santiago Méndez, despídete, por favor. Quítate el mudo, Santiago, no se oye. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Hasta pronto. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Xiomara, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Para mí fue un gran placer haber estado en esta clase, primera vez con usted, y me siento muy agradecida primeramente con Dios, porque nos tocó a ustedes, Academia Cristo, para que nos dieran la palabra de fe, la palabra de Dios. Y yo estoy aquí desde Honduras, Palanga, una ciudad de Honduras, Palanga, Francisco Morazán. Buenas noches y bendiciones a todos. Excelente. Yaneth, despídete, por favor. Yaneth, no se oye, estás en mudo. Ok.
Ok, regresamos a Janet en un momento. Isabel, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Le doy gracias primeramente al Señor porque estoy en este grupo hermoso en el cual aprendo mucho. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Soy de Santiago de Chile. Excelente. José Cormachi, despídete, por favor. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones, mi pastor. Y mi nombre se llama José Cormache, desde Cormachi. Ecuador, de la capital Quito. Excelente. Me alegro que llegas. Lilian Franco, despídete, por favor. Buenas noches, que muchísimas gracias. Me parece genial participar en este grupo. Yo soy de Colombia. Muchas gracias y muchas bendiciones. Excelente, Lilian. Mario, despídete, por favor. Buenas noches a todos. Ha sido una noche de muchas bendiciones y de mucho conocimiento. Hasta el día miércoles que próxima clase. Bendiciones a todos. Bendiciones a ti también, Mario. Tessy, despídete, por favor. Pastor, una noche agradable. Agradezco a Dios realmente por tanta sabiduría impartida y quiero hacer partícipe un testimonio que al que pide sabiduría Dios se la da realmente. Y le agradezco a usted, pastor, por impartir esa sabiduría y a todos los compañeros por compartir la palabra de Dios. Gracias, pastor, que pase muy buenas noches, que Dios lo bendiga. Gracias a todos, compañeros. Gracias, Tessy. César Lozano, despídete, por favor. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Yo estoy en La Paz, Bolivia, 3.600 metros. Ay. Saludos y bendiciones. Excelente. Yo estoy casi a nivel del mar. Norma Rodríguez, despídete, por favor. Hola, buenas noches, bendiciones, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, bendiciones, pastor Norma Rodríguez de acá de Panamá. Dios me lo bendiga, Dios me bendiga a todos. Gracias, pastor, por esas palabras motivadoras, por ese espíritu, ¿verdad?, de aliento. Gracias a Dios primero porque lo tiene usted ahí y nos está impartiendo buenas palabras, buenos conocimientos. Hasta la próxima clase y bendiciones para todos. Gracias, Norma. Norma Hulka, por favor, despídete. Gracias, pastor, por la enseñanza. Siempre es una bendición cuando tratamos de la cosa del Señor, ¿no? Sí lo es. Sí lo es. Juan Bautista, despídete, por favor. Juan, ¿estás ahí Pastor, ahora? Sí, me escucho, pastor. Sí, te escucho, Juan. Mi nombre es Juan Bautista Méndez y vivo en Antofagasta, Chile. Y es un placer conocerle, es mi primer curso con usted. Y es un placer estar en este curso con usted. Que el Señor le bendiga. Que Dios te bendiga a ti también. Erasmo Condori, despídete, por favor. ¿Qué pasó? Kayanya, ¿Qué pasó? pastor. ¿Por Wali kusisinya arumapa naya, pastor. Naya Arstasin Smawaka, provincia Los Andes, Bolivia, Oxatoqueta, Humaru. Y uspagar Smawaka, Submayati Chavimata, Ukamaski, Naya Kusisiñapan, Sasiro Agista, Gilana Cajaro, Takpachaniro. Allá, pastor. Excelente. Lidia Flores, despídete, por favor. Y que dice que como nosotros estamos allá, que porque vamos a estar acá, se puede. Lidia. Profesor, buenas Sí, noches. Lidia, ahí estás. Buenas noches. Muy buenas noches. Me alegro verles a todos. Hasta la próxima. Les mandaré la invitación mañana para que todos sepan lo que hay que hacer y cuándo nos reunimos de nuevo. La paz de Cristo con ustedes.
Amén, amén, pastor. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Buenas noches.